Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí donde estábamos, ahora por un momento, para que sea el Señor dirigiendo su palabra. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta preciosa tarde. Gracias por este momento, Señor, de compartir que hemos tenido. Y permítanos, Señor, en este momento, que nuestros corazones sean receptivos ante tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, Señor, alumbrando nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, tu palabra, para poder ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor. Y ayúdame, Señor, a poder comunicar tu palabra de forma sencilla, pero también de forma profunda. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios es una de las cartas que habla de manera extensa acerca de nuestra salvación. Y en forma particular, en estos versículos se habla acerca de la manera como será nuestra salvación. En Efesios capítulo 2 habla acerca de la condición del hombre, luego habla de la gracia de Dios y al final habla de la finalidad de nuestra salvación. Pero yo creo que a partir del versículo 3 en el capítulo 1, Pablo, más que hablar acerca de un orden de la salvación, él quiere proclamar las bendiciones de Dios por las cuales nosotros debemos estar agradecidos. Y he titulado a esta reflexión: la bella realidad de nuestra salvación. La bella realidad de nuestra salvación. Pablo comienza en el versículo 3 diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra bendito, Pablo siempre lo usa en sus epístolas, en teología, y significa alabanza. En pocas palabras, Pablo está diciendo: alaben a Dios por aquello que yo voy a decir. Estas verdades que estoy diciendo necesitan ser entendidas, y no solamente ser entendidas por los hombres, sino que ese entendimiento en los hombres lleve a una alabanza a Dios. El apóstol Pablo dice: bendigan al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Por qué debemos estar agradecidos o por qué debemos bendecir el nombre del Señor? Bueno, el redimido tiene muchas razones por las cuales bendecir el nombre del Señor. En el capítulo 103 del Salmo, y acompáñenme ahí por un momento, el capítulo 103 del Salmo, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y esta es la primera razón por la cual debemos estar agradecidos, porque no olvidamos, ¿cierto?, los beneficios que el Señor nos da cada mañana. El desayuno por la mañana, el trabajo y todo lo que Él provee para que podamos sustentarnos. El salmista está diciendo: yo bendigo a Jehová porque no me atrevo a olvidarme de ninguno de sus beneficios. La segunda razón es porque aquel que ha sido salvado tampoco olvida
el amor que Dios tiene para con él. Versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El salmista está bendiciendo al Señor porque reconoce que el Señor es como su Padre, que siempre le provee, a pesar de que Él es infiel, el Señor permanece fiel. Tercero, la persona redimida también bendice al Señor porque reconoce su condición delante de Dios. Versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Estamos agradecidos porque, como dijo Job, si el Espíritu de Dios simplemente me dejara, yo dejaría de vivir. Es el Espíritu de Dios quien me mantiene con vida. Y el salmista está diciendo, el Señor sabe que yo soy polvo, pero aún así, Él se compadece de mí. El Señor sabe que yo soy un ser humano, que cuando muera, la tierra simplemente va a desaparecer mis huesos, pero sin embargo el Señor aún así se compadece de mí. 3 razones por las cuales estar agradecidos, porque Él de alguna manera u otra nos provee y no olvidamos ninguno de sus beneficios. Segundo, porque su amor es tan grande como el de un Padre celestial. Y tercero, porque a pesar de nuestra condición, Él siempre está manteniéndonos. Regresemos a Efesios capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Ahora, a veces podríamos decir, bueno, el Señor me bendice porque me he portado bien. El Señor me bendice porque soy un buen hijo. El Señor me bendice porque vengo todos los días a la iglesia. El Señor me bendice porque oro por mucho tiempo. Y la razón por la cual el Señor nos bendice no se encuentra en nosotros, se encuentra en Cristo. En Cristo. Pablo dijo, todas las promesas del Señor son un sí y amén en Cristo Jesús. En Cristo, a través de su sacrificio, Él se hizo maldición por causa de nosotros, dice Gálatas capítulo 3. La pena, el castigo que merecieron nuestros pecados, Él lo pasó al estar clavado en una cruz y al sufrir aquello que nosotros debimos sufrir. Él recibió el mayor castigo por nuestra inmundicia para que nosotros recibamos las mayores bendiciones por medio de su perfecto sacrificio. No es por nuestras obras, como dice Efesios capítulo 2, sino por gracia, por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué somos bendecidos? Somos bendecidos por la obra perfecta de Cristo. Hay una realidad que Pablo nos va a hablar en el versículo 4 y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La doctrina de la elección es una doctrina que a veces a algunos les causa temor, lo rechazan. La Escritura habla acerca de que aquellos que fueron redimidos por el Señor, aquellos que son hijos de Dios, fueron escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Esto se trató de un acto soberano de Dios, sin participación de las obras humanas. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice la palabra, Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es crucial.
entender que no nos hicimos a nosotros mismos hijos de Dios, sino que Dios nos hizo a nosotros hijos de Dios. Entender que, como dice el apóstol Pablo, no se trata de que tú seas hijo de Dios porque perteneces a una nación como Israel, sino que eres hijo de Dios porque eres de la fe. En términos sencillos, somos hijos de Dios porque Dios decidió que lo seamos, porque Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios al recibirle y creer en su nombre. Y no fuimos engendrados ni voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ningún ministro puede tocar a alguien y decir, sí, ahora eres hijo de Dios, porque de hecho ni él mismo sabe si esa persona realmente se ha convertido en realidad. Es Dios quien realmente convierte el corazón. La regeneración o el ser un hijo de Dios no es meramente un cambio de hábitos, no es meramente un cambio externo, sino es un cambio de corazón, de una naturaleza. En Juan, el capítulo 3, versículo 5, Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le va a confrontar y le va a decir, mira, el que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, el Espíritu sopla donde quiere, tú oyes su sonido, pero no sabes a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Jesús le estaba diciendo, Nicodemo, el nacer de nuevo no se trata de ti, se trata del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa de una forma en la cual mucha gente no es perceptible. Es decir, que mientras tú estás pensando en cómo nacer de nuevo de forma física o por tus fuerzas, o estás pensando que el nacer de nuevo se trata de el hecho de que tú hagas algo, yo te estoy hablando de un nacer de nuevo que no tiene que ver contigo, sino con el poder de Dios y su Espíritu Santo que obra en tu corazón. Y esto es, dice Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu. Agua significa la purificación de nuestros pecados y el Espíritu significa las arras que Dios pone en nuestro corazón que nos hace suyos. Entonces, todo esto nos lleva a la gran verdad de que la salvación es completamente de Dios. Es completamente de Dios. No es por obras humanas, es por la obra de Dios en el corazón de cada una de las personas a las cuales Él desea. Romanos capítulo 9. Versículo 8. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, dice, no son hijos de Dios aquellos que han nacido de una nación y tienen una descendencia, es decir, pasándolo al tema actual, no es que tú hayas nacido en un hogar cristiano y tú también seas un cristiano, no es que tú tengas padres cristianos y también tú vas a ser un cristiano, no se trata de eso. El apóstol Pablo dice que los hijos de Dios son hijos según la promesa. Ahora, ¿qué promesa? Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora, el apóstol Pablo va a ilustrar el modo en cómo se da esta promesa, la forma como Dios realmente salva. Versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre,
pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo está diciendo, así como ocurrió con Jacob y Esaú, mira, ellos no habían nacido, ellos no habían hecho ni malo ni bueno, sin embargo la promesa de Dios estaba aún antes de que ellos naciesen. Jacob fue elegido desde antes de la fundación del mundo, así como cada persona redimida. Y Pablo dice, no fueron escogidos por algo que ellos hayan hecho, sino no para que la elección de Dios permanezca firme. Ahora, Dios va a decir algo impactante y dice, yo voy a tener misericordia del quien tenga misericordia. Y cuando yo le dije esto a un amigo me dijo, ¿ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios? Y él me decía, ese es un Dios demasiado cruel. Un Dios que tiene misericordia de algunos que elige y un Dios que simplemente pasa por alto a todos. ¿Ese es tu Dios? Es un Dios malévolo. Y me dijo, ese se parece más a Satanás que a Dios. Y yo le dije, aunque no lo comprendas, eso es el acto más amoroso y benigno que puede hacer Dios. Y me dijo, ¿pero por qué? Yo le dije, mira, ¿te imaginas que Dios crea un paraíso? Lo hace con los frutos más deliciosos. Lo hace con la atmósfera más perfecta. Hace con los animales más preciosos, los manantiales más puros, y pone ahí al ser humano y lo crea inocente. Pone todo a su alrededor para que ese ser humano creado allí viva a plenitud. Y sin embargo, le da un solo mandamiento. Sin embargo, luego de que este ser humano ha recibido todas las bendiciones y simplemente ha recibido y recibido amor cada día de su vida, este ser humano decide rebelarse contra aquel que le ha dado todo y decide rebelarse contra aquel que le ha dado la vida. Ahora, Dios tuvo en esa oportunidad que destruir a esos seres que estaban ahí. Él tenía el poder y tenía la autoridad para destruirlos. Él podía hacer eso. Sin embargo, Él no hace eso, sino que los deja vivir por un poco más de tiempo y de hecho les hace una promesa eterna y les dice que en el tiempo postrero la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y envía a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, a quien amaba, el primogénito de toda la creación, el que estaba en comunión con Él todo el tiempo, desde la eternidad, envía a su Hijo unigénito, lo hace un siervo en carne y hueso. Su Hijo siente la sed, su Hijo siente hambre, su Hijo siente cansancio en la tierra, es escupido por los hombres, es coronado con una corona de espinas, sangrante en su cabeza, es latigado, que hay una lanza que atraviesa su ser, es clavado en una cruz. Y después de todo lo que hizo el Padre, de entregar a su Hijo Jesucristo, los seres humanos simplemente pisotean su sangre. Y yo le dije, y el hecho que Dios escoja de en medio de todos esos seres humanos que pisotearon la sangre de su Hijo Jesucristo, algunos para salvación, es el mayor acto de misericordia, porque ellos no merecieron nada. De hecho, no es que merecieron nada, merecieron el castigo eterno, merecieron la ira más grande que Dios pudo dar. Pablo en Romanos capítulo 3, verso 20 dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay forma que nos podamos salvar por nuestras propias fuerzas ni nuestra propia justicia. El hecho de que Dios elija a seres que no han hecho nada más que rebelarse contra su voluntad y pisotear la sangre de su Hijo Jesucristo y salvarlos por gracia y darles un nuevo corazón, es el acto
más bondadoso y amoroso que puede existir en la tierra. Dios nunca es injusto. Dios es justo. Y en la cruz, tú puedes notar tanto la justicia de Dios como el amor de Dios. El amor de Dios por cuanto salva por medio de su Hijo Jesucristo a quienes no merecían ser salvados. Y la justicia de Dios por cuanto condena a aquellos que no creyeron en su Hijo Jesucristo. Y tú ves ahí perfectamente balanceado ambas partes. Y puedes ver cómo un Dios es tanto juicio como también amor. Ahora, tú me vas a decir, ¿es que hay solamente seres malos en esta tierra? Sí, solamente hubo un hombre bueno y justo en la tierra. Y lo clavaron en la cruz. Ese es Cristo. Y todos los demás están muertos en sus delitos y pecados. Sin embargo, Dios escogió a seres impíos y débiles porque Dios era poderoso para hacerlos santos y victoriosos en su Hijo. Vamos a regresar a Efesios capítulo 1. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, presta la atención a esta palabra adoptado, porque nosotros tenemos una idea de qué es la adopción, ¿cierto? Alguien que no es el padre de un niño simplemente toma la potestad de él y lo cría como su hijo. Pero la idea aquí en la palabra adoptar no simplemente es tomar a alguien que no es tu hijo, sino es que aquel hijo que tú adoptas llega a reflejar tu carácter y tu personalidad. ¿Qué éramos antes de ser hijos de Dios, de ser adoptados por Dios? Bueno, anda un poquito más allá, Efesios capítulo 2, verso 2 y 3, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira. Ahora, en Juan capítulo 8, Jesús va a decirle a los fariseos, le va a reclamar acerca de que no se están comportando como el pueblo de Dios, y los fariseos le van a decir, nosotros no somos hijos de fornicación, nuestro Padre es Dios. Y Jesús le va a decir, vuestro padre es el diablo, porque ustedes quieren matarme, y el diablo ha sido homicida desde el principio. Es decir, ustedes son hijos del diablo porque están adoptando las mismas características que el diablo tiene. Ahora, eso es lo mismo que pasa cuando nos convertimos en hijos de Dios. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, somos adoptados porque las características, las cualidades de Dios, la bondad, la misericordia, el amor, el gozo, son reflejados en nuestra vida. Por eso Juan va a decir que son conocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque los hijos de Dios aman, los hijos del diablo no aman a su hermano. En esto son conocidos los hijos de Dios. Y esta es una gran realidad. Somos hijos de Dios porque Dios nos adoptó, y cuando nos adoptó, impregnó la imagen de Jesucristo en nosotros. Y es verdad, no somos perfectos como Cristo, pero estamos de camino a la perfección. Y cada vez dice la palabra de Dios que nos vamos moldeando a la imagen de Jesucristo. Y el versículo 6 del capítulo 1 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Hay dos palabras que se repiten en el versículo 6 y versículo 7, que es la palabra gracia. Y la gracia es un regalo. Es un regalo no merecido. Pablo va a decir que si la salvación es por gracia, entonces no cuentan las obras, porque si tú tienes que trabajar para obtener la salvación, entonces la salvación te es contado como deuda. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo va a repetir esta palabra y va a explicarle, y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué no podemos ser salvos por las obras? Porque si quisiéramos ser salvos por las obras, no tendríamos que violar ninguno de los mandamientos de Dios. Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, al menos hemos violado 3 o 4 mandamientos del Señor, aunque con el pensamiento. Y Santiago dice que si violamos uno de los mandamientos, nos hacemos culpables de todos los mandamientos. Entonces, si tendríamos que ser salvos por nuestras obras, no podríamos serlo. Pero sin embargo, gracias a Dios, somos salvos por gracia. Es Dios quien nos elige desde antes de la fundación del mundo, lo vimos en el versículo 4. Es Dios quien nos adopta y es Dios quien nos salva por su gracia. Dios eligió mostrar la grandeza de su bondad, regalándonos una salvación tan valiosa a seres que no poseían nada para retribuirle. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El Señor nos dio la sabiduría y la inteligencia para conocer el misterio de su voluntad. Pablo va a decir que para muchos esto es locura. Creer en un judío que fue clavado en la cruz y que haya perdonado infinidad de pecados es para el mundo, lo dice el apóstol Pablo en el griego, es una tontería. Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, sin embargo nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero; para los griegos, una tontería. Más para los redimidos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros podemos comprender estas verdades y podemos decir gloria a Dios. Pero sabes, si tú le dices esto a un incrédulo, él te va a decir: ¿y eso qué? Pero tú comprendes esta verdad. Para aquellos que sabemos esta gran verdad acerca de nuestra salvación, Cristo deja de ser una simple estampita que llevamos tal vez en cualquier lado. Cristo deja de ser un simple nombre que está allí porque se ve bonito en las iglesias. Para todo aquel que es redimido, Cristo llega a ser lo más precioso en su vida. Y Cristo llega a ser la persona por la cual Él moriría. Pero esto no lo descubrimos por voluntad humana, por sabiduría humana, lo descubrimos porque el Espíritu de Dios obró en nosotros para quitar la venda de nuestros ojos. Segunda de Corintios 4:4, Pablo dice que el mundo entero está cegado por el príncipe de este mundo. Sin embargo, es el poder del Evangelio quien nos quitó las vendas para poder ver con mayor claridad la obra de Cristo y poder saber que en Él solamente encontramos la salvación. Ahora, culminamos con el versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay dos cosas que siempre se enfatizan
en la predicación, al menos desde el ámbito reformado. Uno es la persona de Cristo y dos es la soberanía de Dios. Son los dos temas más favoritos en las iglesias presbiterianas y reformadas. Y vemos esto en todas las escrituras. Jesucristo no murió como un plan B. No es que Dios haya hecho a Adán y Eva pecaron y Dios dijo, oh, ¿qué pasó aquí? No sabía que esto iba a suceder. Ah, pero tengo un plan B, mi Hijo Jesucristo. No, dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo no fue el plan B, Cristo fue el plan A desde el principio. Y aquellos que Dios redimió no fueron redimidos desde que ellos comenzaron a tener malos actos, sino fueron redimidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, eso a mí me causa mucho gozo, mucha alegría, porque puedo entender que mi nombre, que yo estuve en los pensamientos de Dios mucho antes de que yo mismo haya nacido. De que Él me tuvo en sus pensamientos mucho antes de que yo haya nacido. Dios me amó aún antes de que yo haya nacido. Yo amé a mi esposa después de conocerla y la amo mucho. Pero el amor de Dios es más grande, porque Él me amó desde antes que yo haya nacido. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cómo termina el plan de Dios? Acompáñame a Apocalipsis capítulo 5, verso 11, y es el último pasaje que veremos. Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Así es como termina todo el plan de Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cómo termina el plan eterno de Dios? El plan eterno de Dios termina con todo el mundo y toda la creación glorificando al Hijo de Dios. Todo el mundo y toda la creación glorificando al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. La primera vez Cristo vino como un siervo, la segunda vez Él vendrá como un rey. La primera vez los hombres le traspasaron, la segunda vez Él vendrá a ejercer juicio contra aquellos hombres que lo traspasaron. Todo culminará cuando se alabe al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo. Ahora tú me preguntarás, ¿y aquellos que son condenados también alabarán al Cordero? Bueno, hasta cierto punto sí lo harán. Ellos tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor, tendrán que doblar rodillas y toda lengua confesará que Él es el Rey. ¿Sabes? Algunos van a confesar que Cristo es el Señor de camino al cielo, saltando y bailando, y algunos van a confesar que Jesucristo es el Señor de camino al infierno, pero todos van a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Todos lo harán, todos lo harán. Aquellos que no creyeron, creerán, porque lo verán cara a cara. Para algunos, ver a Cristo va a ser algo delicioso. Para algunos, ver a Cristo va a ser algo precioso, va a ser algo reconfortante. Pero a otros, ver a Cristo va a ser un espanto. Para algunos, la bondad y la misericordia de Dios los acompañarán eternamente. Para otros, solamente la ira de Dios estará sobre ellos eternamente. ¿Sabes? No sabes cuán agradecido
debes estar por estar aquí en este lugar. Porque si estás en este lugar, fue porque tu nombre estuvo en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Fue porque Él te amó primero mucho antes de que tú lo amaras. Él te ama mucho más que tus padres. Él te ama mucho más que cualquier ser humano que piensas que te ama en este mundo. Y saber eso va a reconfortar tu corazón. Y saber eso te va a hacer vivir una vida cada vez más santa y más piadosa. Porque vas a decir, aquel que fue crucificado en el madero y aquel que dio su sangre por mí, aquel que fue clavado por mí, no merece que yo le traicione con mi pecado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esta verdad nos haga vivir vidas más obedientes a tu voluntad y que inspire, Señor, una vida de piedad en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos para contigo y con todo lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Y también te pido que traigas, Señor, a quienes tú, Padre Celestial, por tu sola voluntad, Señor, redimas. Te ruego, Señor, que seas tú añadiendo, Señor, a esta iglesia más jóvenes, Señor. Seas tú, oh Dios, haciendo tu obra, porque nosotros servimos a tu causa y tú produces el crecimiento, Señor. Guíanos, Señor, en este camino que aunque es difícil, contigo somos más que vencedores. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.